Hola, soy Nuria. Y yo soy Álvaro. Bienvenidos a Tumble en Español, el programa donde exploramos historias de descubrimientos científicos. Estamos muy contentos de volver a estar de vuelta con una nueva temporada para aprender muchas cosas sobre la ciencia. Y para arrancar, en este episodio vamos a hacernos quizás la pregunta científica más importante hasta el momento. Nos surge saber si los árboles se tiran pedos. Si árboles tirándose pedos no es un super tema, realmente no sé qué es. Hoy intentaremos indagar en el misterio de los pedos de los árboles. Si una cosa hemos aprendido en este podcast es que los niños verdaderamente hacen las mejores preguntas científicas. Hemos descubierto que a menudo los científicos se hacen las mismas preguntas que se hacen los niños y las niñas o cualquier adulto. Para toda pregunta que hagas, siempre habrá una respuesta fascinante del punto de vista de la ciencia. Es por eso que hoy compartimos la historia detrás de una pregunta que puede parecer tonta, pero tiene una respuesta científica muy válida. Aquí está la pregunta. Mamá, ¿los árboles se tiran pedos? ¿He escuchado bien? ¿Los árboles se tiran pedos? Pues sí, es la pregunta que le hizo una niña de 3 años a su mamá, una bióloga llamada Mary Haskell. Mary es botánica. Eso significa que es una bióloga que estudia las plantas. A su hija se le ocurrió hacerle esta pregunta a su mamá una noche, cuando evitaba a cualquier costa irse a dormir. Como Mary y su hija no hablan español, le hemos pedido a nuestra amiga Alejandra y a su hija Isabela que nos hagan la traducción. She was out of bed and kind of like wiggling around on the ground and then asked whether different things farted. Mi hija no quería irse a dormir, estaba muy inquieta y en un momento me comenzó a preguntar si diferentes cosas se tiran pedos. Su hija empezó preguntando por animales y luego dirigió su atención a la vida vegetal. Me pregunta, ¿los árboles se tiran pedos? Y yo le contesté, no lo hacen, ve a la cama. Si los árboles se tiran pedos o no, es algo que nunca me había planteado. Mary tampoco se lo había preguntado. Ella realmente no pensó mucho cuando dijo que no. Pero tan pronto como su hija se fue a dormir, comenzó a cuestionar su respuesta. Luego bajé las escaleras y comencé a pensar más en eso. Y me quedé como, ¿y si lo hicieran? ¿Cómo definiríamos eso? Mary comenzó a pensar un poco más en la pregunta, porque de hecho, ella estudia los gases en las plantas. ¿En serio? Así es. Estudio lo que se conoce como intercambio de gases en las plantas. ¿Intercambio de gases? ¿Entre plantas? Que alguien me explique esto. El intercambio de gases es la forma en que las plantas absorben y liberan gases, como el dióxido de carbono y el oxígeno. Mary estudia cómo lo hacen. Entré en una especie de espiral, supongo. Primero me pregunté, ¿qué es un pedo? Y segundo, ¿y si esto tuviera alguna conexión con los intercambios de gases con los que yo estoy familiarizada? Nadie puede negar que Mary tiene un olfato privilegiado para las grandes preguntas científicas. 100%. Como estudiosa de la botánica, Mary ya era una científica de pedos de árboles, pero aún no lo sabía. Me imagino que debió ser un momento de auténtica revelación para ella. Tal vez. Creo que fue un momento de profunda autorreflexión. Bueno, pero entonces, ¿los árboles se tiran pedos? ¿Y es o no Mary una científica de pedos de árboles? Vamos a contestar todas estas preguntas, pero primero vamos a pedirle a nuestros oyentes que se pongan en el lugar de Mary. ¿Cómo defines tú un pedo? ¿Y crees que los árboles se tiran pedos? Les vamos a dar un momento para pensar y luego descubriremos cómo los pedos de los árboles dejaron boquiabiertos a todo el Internet. Así que dale pausa al podcast si estás en medio de una profunda e importante conversación científica sobre qué es un pedo. Volviendo a nuestra historia, Mary todavía está tratando de definir por sí misma qué es un pedo y comenzó partiendo de la idea de que los pedos son una tontería. Tirarse pedos es solo una especie de ruido tonto y un olor tonto. Todo eso que ya sabemos. Entonces, si fuera un proceso normal, no daría lugar a tanta risa. La gente se tiraría pedos todo el tiempo. Sí, como ya sabes, nadie voltearía la cabeza. Entonces, lo principal de un pedo es que es una liberación de gas no deseado. Sí,
Y Mary lo decidió partiendo de la base de que los tipos de gases que ella estudia son gases deseados o gases bienvenidos. Provienen de la fotosíntesis, que es como la versión vegetal de la respiración. Así que dije, no, eso no es un pedo. Tirarse un pedo es un proceso básico. Ya sabes, no es como si nos tiráramos pedos cuando respiramos. No, no es lo mismo. Ajá. Entonces ella no es una científica de pedos de árboles. No, la investigación que hago actualmente no está relacionada con los pedos de los árboles. Vale, bueno. Pero, ¿podemos al menos decir que los árboles se tiran pedos? Mary pensó que podrían, pero no estaba segura de cómo. Publicó la pregunta de su hija en redes sociales y obtuvo muchísimas respuestas por parte de sus compañeros científicos y otros estudiosos de los pedos. Me equivoqué de carrera. El punto es que todos tenían respuestas diferentes. Muchos de los científicos de plantas siguieron un proceso de pensamiento similar al mío. Los científicos de plantas estaban pensando en esos gases no deseados, gases similares a los pedos que un árbol podría liberar. Pero había otro modo de pensar, presentado por biólogos de animales. Su razonamiento tenía más que ver con, bueno, ¿los árboles tienen traseros? ¿Es todo un árbol un gran trasero? ¿Cómo? ¿Qué es un trasero? Quiero decir, ¿qué hace que algo sea un trasero? Mary se dijo, los troncos de los árboles no son traseros. Son totalmente diferentes. No creo que los árboles tengan traseros. Aunque sería gracioso si los tuvieran. Así que me sorprendió que la conversación giraba más a los pedos como una característica física de los organismos, que a un gas que estaba siendo expulsado. Ya me lo lía yo. Entonces, ¿es el gas el que hace el pedo o es el trasero el que hace el pedo? ¡Qué buena pregunta, Álvaro! Siento que este es otro buen momento para hacer una pausa y dar a nuestros oyentes la oportunidad de decidir por sí mismos. Cuando volvamos, nos encontraremos con una verdadera científica de pedos de árboles y explicaremos en qué consisten realmente. Quizá de tanto hablar de pedos, a ti también te entraron ganas. Eres libre de pausar el podcast ahora y expulsar lo que necesites. En el baño, claro. Pero si estás lista, ahora sí, es hora de conocer a una científica que estudia los pedos de los árboles. Oh, definitivamente estoy listo. Ella se llama Melinda Martínez y mide los gases que salen de los tallos y los troncos de los árboles. Melinda es mexicoamericana y es bilingüe, así que la pudimos entrevistar en español para este episodio, lo que le agradecemos muchísimo. Sí, de hecho, mido los gases del efecto invernadero, que incluye el metano, el dióxido de carbono y el óxido nitroso. 2 de cada 3 de estos gases también salen de nuestros traseros. Y el metano y el dióxido de carbono son gases que emitamos nosotros mismos cuando nos tiramos pedos. Bien, entonces, ¿los árboles se tiran pedos con los mismos gases que nuestros pedos? Sí, todos nos tiramos los mismos pedos, con metano y con dióxido de carbono. Solo que al tirarse pedos, los árboles no emiten ningún sonido. Es más como un proceso muy lento y gradual. Entonces dirías que es más tipo ninja, silencioso, pero letal. Sí, es menos como... y más como... Sí, es menos sonido trompeta y más como un sonido ventoso. La definición de Melinda sobre qué es un pedo se sitúa en un punto medio entre todo este debate de gases de plantas y traseros de los animales. Ella dice que un pedo ocurre cuando un gas tiene que salir del interior de un organismo al exterior. Y tiene que atravesar ciertas barreras para salir. Creo que básicamente eso es lo que sería un pedo. De acuerdo. Entonces, un pedo tiene que ser un gas que pasa a través de algo como un trasero. Un pedo no se define por el sonido ni por el olor. Ok, pero ¿de dónde vienen estos pedos? Sé que nuestros pedos vienen de digerir los alimentos y moverse a través del sistema digestivo. Pero si un árbol no tiene un sistema digestivo, ¿cómo produce los mismos gases que nosotros? Bueno, no tiene que ver con el sistema digestivo, sino por un camino que recorre. Creo que me he perdido en el camino. Como un pedo. Ella quiere decir que no es el propio árbol el que produce los gases. Los gases están hechos por algo que vive en la tierra, debajo del árbol. Inicialmente, los gases se producen en el suelo porque los microbios también
necesitan que comer. El suelo está vivo con organismos microscópicos llamados microbios. Hay más microbios en una cucharadita de tierra que personas viviendo en todo nuestro planeta. Esos son muchos microbios. Sí, entonces estas pequeñas bacterias y otros microorganismos digieren su comida como nosotros y producen dióxido de carbono y metano. Los gases de los pedos, claro. El árbol absorbe algunos de estos microbios del suelo porque también absorbe agua a través de sus raíces. Todo esto viaja por el árbol, se emite a través del tallo y luego se difunde a la atmósfera. Déjame entender esto. Los microbios producen sus propios gases en el suelo. Esos gases viajan dentro del árbol y luego los árboles los liberan a través de la corteza o el tallo y todo sin hacer el más mínimo ruido. Sí, así es como los árboles se tiran pedos. Eso es increíble. Siento que hemos respondido a nuestra pregunta, pero ahora quiero saber, ¿por qué debemos estudiar esto? Quiero decir, además de ostentar el título de científica de pedos de árboles, que de por sí ya es una buena razón. Buena pregunta. Estos gases de los pedos, el dióxido de carbono y el metano, también se conocen como gases de efecto invernadero. Y demasiados gases de efecto invernadero calientan el clima de la Tierra. Así es como obtienes el llamado efecto invernadero. Cuando hay muchos de esos gases en la atmósfera, es más probable que la energía del sol sea atrapada. Ah, los gases de efecto invernadero son los que están impulsando el cambio climático. Pero ¿los árboles no pelean contra el cambio climático? Por ejemplo, ¿plantar un árbol no reduce tu huella de carbono? Sí, generalmente los árboles ayudan a combatir el cambio climático porque absorben el dióxido de carbono. Los pedos de los árboles realmente no son los únicos responsables de esto, pero siguen teniendo un rol importante en las emisiones de gases de efecto invernadero en nuestro planeta. Y si piensas en cuántos árboles hay en el mundo, hay muchos gases de efecto invernadero que no estamos teniendo en cuenta. Los científicos están tratando de predecir cuánto cambiará el clima en el futuro, y para ello necesitan conocer todas las posibles fuentes de emisión de gases de efecto invernadero, no importa si son grandes o pequeñas. Entonces, básicamente, necesitan saber qué tan grande es el pedo de un árbol. Exacto. El tamaño del pedo depende del entorno en el que se encuentra el árbol. Y la especialidad de Melinda es el estudio de árboles en humedales. Es importante estudiar los humedales boscosos porque tienes muchos árboles en el agua estancada. Por tanto, actúan como popotes para esos gases producidos en el suelo. Así que los árboles son como chimeneas de gases de los humedales. El trabajo de Melinda es medir cuántos gases salen de la corteza. Así que salgo a los humedales y básicamente llevo un analizador de gases portátil conmigo. Parezco como uno de los miembros del escuadrón de los cazafantasmas porque uso botas impermeables y se mira como el mismo color también. ¡Cazafantasmas! Tun, 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 tun. Cuando sientas que los gases de efecto invernadero en el bosque de humedales, ¿a quién vas a llamar? ¡Melinda! Gracias, Álvaro, por tu recreación de la famosa canción. Un placer. Niños y niñas, si no saben a qué nos referimos, seguro que papá o mamá se acuerda. Volviendo a nuestra científica. Este analizador portátil de gas es básicamente una caja transparente con un sistema de tuberías que Melinda sujeta a un árbol. Esto crea un sello alrededor del árbol para medir los gases que salen. También perforo el árbol y mido lo que hay por dentro. Así que básicamente, Melinda está recolectando pedos de árboles, un árbol a la vez. Exacto. Pero antes de continuar con esto, debo decirles que algunos científicos especializados en árboles realizan un truco muy chulo cuando taladran un árbol. Le prenden fuego al pedo del árbol. ¿También puedes prenderle fuego a los pedos de los árboles? Sí, porque el metano es muy inflamable. Si hay una concentración suficientemente alta de metano en el interior y si pones un encendedor al final del taladro de árboles, aparecen llamas. Añadiré eso a mi lista de cosas más inútiles que uno puede hacer. Ahora, en serio, ¿hay alguna razón científica para esto? Es muy llamativo. No hay una razón. Bueno, me alegra saber que los científicos también hacen cosas solo para pasarla bien. Solo para echarse una buena carcajada. Pero ojo, no intentes esto en casa. O simplemente pregúntales a tus amigos si creen que los árboles se tiran pedos y luego vas y les dices, sí lo hacen y puedes prenderles fuego. O sea, si vas a ser una científica de pedos, ¿por qué no divertirse un poco en el proceso, no? Pero los pedos de los árboles también es un tema científico serio, como nos dice Melinda. Esta investigación me ha demostrado que
Hasta el más pequeño pedo cuenta. Mary ya puede descansar tranquila sabiendo que los pedos de los árboles sí existen y nosotros, por nuestro lado, seguiremos respondiendo las preguntas de los niños. Muchas gracias a Mary Hesco, profesora adjunta de Ecología en Macalester College, y a su hijita. Y gracias a Melinda Martínez, ecóloga investigadora para el Servicio Geológico de Estados Unidos. ¿Quieres más información sobre la investigación de Melinda sobre los pedos de los árboles? Escucha la versión original en inglés de este episodio, titulado Do Trees Fart? Además, tenemos recursos gratuitos en nuestra página web, incluido un video de pedos de árboles en llamas. Gran truco para las fiestas. Recuerda, no lo intentes en casa. Descúbrelo en sciencepodcastforkids.com y en tumbleenespañol.com. Esta es una adaptación al español de Tumble Science Podcast for Kids. Tumble Media son Lindsay Patterson, Marshall Escamilla y Sarah Lentz. Somos Nuria Net y Álvaro Ramos, y junto a Alex García Matt, somos La Coctelera Music. Daniel Mau Díaz estuvo a cargo de la edición de este episodio. Alejandra González e Isabela Kester hicieron locuciones adicionales. Gracias por escuchar. Suscríbete a Tumble en español en tu plataforma de podcast favorita para más historias de descubrimientos científicos. Hasta la próxima.